Bueno, agradecer la invitación. Es una gran iniciativa el tema de la Bienal de Artes Mediales, más que nada siendo el país más sísmico, como fomentando esa cultura de educación y de consolidación de una cultura de gestión de desastres. Nosotros como Fundación Proyecta Memoria somos una organización que nace del sexto terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad en Concepción y que principalmente tratamos de revertir lo negativo de la catástrofe en algo positivo, verlo como una oportunidad. Y así nosotros planteamos diferentes estrategias de educación para generar comunidades mucho más resilientes. Y dentro de esto nosotros tenemos como un principal proyecto que es la reutilización de los escombros, pero antes de hablar de ese tema me gustaría explicarles más que nada qué es lo que nosotros también desarrollamos en temas de educación. Y a mí me encanta como la iniciativa del terremoto, como del copete, que ya es un copete nacional, que ahí incluso simboliza como ese sentimiento de resiliencia, de tratar de revertir lo negativo y que en verdad es algo que nos representa a todos. Y yo estuve hace poco en Japón, no sé si también estuve en Japón, pero hace poco estuve en México por el terremoto del 7 de septiembre y justamente también les planteé a los mismos mexicanos si nos tomábamos un terremoto, como les explicaba sobre este trago nacional y también estaban con la idea incluso de ojalá desarrollar un trago relacionado a las placas, ahí tienen la placa de coco, entonces estaban como bien entusiasmados en ese tema. Y en cierta forma me interesa mucho este tema, como por ejemplo, si nos tomamos un terremoto, es como una invitación a que revertamos lo negativo en algo positivo para ir mejorando nuestra calidad de vida. Y en México tuve la oportunidad de estar con más de 600 personas, vecinos, vecinas, colegio arquitecto, colegio urbanista, municipio, gobierno central, principalmente como enfocando lo que nosotros desarrollamos en una etapa post-desastre, que era con la contención de un material que muchas veces uno lo ve como basura, sino que puede ser un elemento de identidad, de reutilización, que son los escombros. Esta imagen es de Iztactepec, que incluso le comentaba anteriormente de que estas personas, esto fue justo el 7 de octubre, un mes después del terremoto, y ellos no se habían reunido antes. Entonces, como también nos damos cuenta que hay un tejido social que está un poco como, no está muy consolidado, porque obvio, se tienen que juntar para generar esa contención. Y así también me reuní en Oaxaca con diferentes actores, y lo que estaba pasando en este sector en todo México, lo mismo del 2010, que estaban demoliendo muchas viviendas patrimoniales sin tener una evaluación certera, porque lo que pasó acá en Chile fue que los bomberos, los carabineros fueron quienes los que determinaron si se tenía que demoler una vivienda y no un experto. Y así también estaba pasando en México con muchas viviendas de albañilería y de adobe. Y veíamos que, por ejemplo, los escombros estaban siendo botados al lado de un río, que eso se va a inundar y puede generar una catástrofe ecológica a futuro. Y así también, por ejemplo, conocimos a Marco, por eso también viajo a México, porque Marco sube un video al Facebook dando a entender de que estaban botando una casa, que se estaban perdiendo este material tan valioso, y teníamos una amiga en común chilena, nos pone en contacto y justamente vamos y desarrollamos diferentes estrategias para concientizar sobre esa materia. Y aquí podemos ver, por ejemplo, atrás de Marcos, que ya están desarrollando un hospital de escombros simbólico, que es lo que nosotros planteamos después de una catástrofe. Y así también nos reunimos con diferentes actores más públicos para ir congeniando y desarrollando más de 20 hospitales de escombros en la ciudad, en todo el sector del Istmo. En la fundación tenemos como que el principal deber es fomentar el derecho a la memoria, que la memoria en cierta forma se transforma en un elemento pedagógico, entendiendo que Chile somos un país que antes del 2010 éramos muy mal educados en cómo reaccionar, en cómo fomentar, ni siquiera nos encargamos de generar innovación en relación a los terremotos o las catástrofes socionaturales. Y todo esto lo que nosotros en cierta forma desarrollamos es para generar comunidades más resilientes.
Y así, por ejemplo, está el tema, acá no se ve mucho, pero está el tema de la memoria urbana, que está muy relacionado con acciones de arte, con el tema de los escombros, y la memoria social, que está relacionado con los colegios, con conmemorar diferentes catástrofes naturales, socionaturales. Y estos tres pilares son como lo que arma y lo que le da pie a la fundación. Muchas veces se banaliza la memoria como algo que solamente me da una satisfacción espiritual, como dice, hoy tengo un edificio importante, pero en verdad la memoria es una herramienta que puede salvar vida en el futuro. Entonces, en ese sentido, cuando nos damos cuenta de eso, es muy relevante y vemos casos, por ejemplo, en Japón que existían piedras de hace 500 años que me explicaban de que si yo ponía una vivienda bajo esa piedra, es porque antes los antiguos explicaban de que ahí ocurrían tsunamis, y eso también es como un hecho de que en verdad una simple piedra para el terremoto del 2011 salvó muchas viviendas porque se había generado como todo un rito social, de la memoria social, en base a eso. Y veíamos nosotros, por ejemplo, en Chile, que tampoco no tenemos ningún espacio, o no teníamos espacios que conmemoraran esta catástrofe, de nuestra historia de catástrofe. Y así pasa también en México. México tuvo el terremoto del 85, 71, uno del 32, y estaban sufriendo una amnesia sísmica. Ellos se asustaban mucho con los temblores. Allá igual fue un efecto totalmente diferente, se cayeron más de 60 edificios, acá solamente fue uno, que fue el edificio Alto Río, y cosas tan simples que en Chile son tan básicas ahora, que es como que un edificio se abra hacia afuera, todos los edificios públicos en Chile se abren hacia afuera, pero en cambio en México se abren hacia adentro. Entonces cuando hay como una evacuación, hay algo que incluso la misma puerta ya es algo que está como medio, que incluso lo van a analizar, o el hecho de que, por ejemplo, la evacuación vertical de un edificio, cuando llegan a la planta del primer piso, en Chile, la escalera cambia el sentido para que uno no baje a lo subterráneo. En cambio, en México, mucha de la gente escapó y llegó a lo subterráneo. Cosas tan simples que yo les decía, ustedes tienen que copiar a Japón, tienen que copiar a Chile, como que en verdad, ojalá lo perfeccionen, pero es algo que habían sufrido una amnesia sísmica y justamente lo que nosotros tratamos es ir generando esta acción en diferentes localidades de Chile, con estos tres principios. Y aquí podemos ver como algunas de las acciones que desarrollamos dentro de todo este tema de educación, tanto en memoria social como memoria urbana. Y uno de los principales, que ya hemos desarrollado más de 10 acciones como de urbanismo táctico, que son los hipocentros de memoria. El hipocentro es el foco, a diferencia del epicentro, pero nosotros hacemos este foco de colocar cuando hay un edificio que está vulnerable a un futuro evento socionatural, y estos hipocentros nosotros lo hacemos en conmemoración de una catástrofe. Por ejemplo, este hipocentro lo hicimos en Chillán, ya llevamos 4 años conmemorando el terremoto del 39, del 24 de enero, y hicimos este hipocentro al frente de la catedral, entendiendo que la catedral nace producto después del terremoto del 39, se genera toda la arquitectura moderna en Chillán, y con muchas instancias pedagógicas donde incluso vamos en bicicleta con los vecinos, buscamos lugares significativos en relación al desastre. Allá murieron más de 10.000, 13.000 personas, es una de las catástrofes humanas más grandes que tenemos de nuestra historia en temas de terremoto. Y sin duda para el terremoto en Chillán representa algo muy identitario y por ejemplo ahora en enero vamos a generar un gran festival de la arquitectura moderna porque justamente el 24 de enero después del terremoto nace la arquitectura moderna en Chillán. Y así hemos ido innovando, generando diferentes acciones, talleres. El año pasado iluminamos con una luz roja los diferentes espacios que sufrieron, por ejemplo, se cayó un teatro, iluminábamos donde estaba el teatro y también grabábamos testimonios de personas de 80, 90 años que están vivas ahora y que nos contaban cómo fue ese proceso y también lo hacíamos en bicicleta. Entiendo que la bicicleta ahora es como el gran boom que a la gente le encanta. Y ahí también hacemos otra acción que también se lo voy a presentar más adelante, pero acá estábamos esperando la alerta de memoria, que es una acción donde hacemos sonar las campanas y las sirenas en toda la ciudad.
y se genera como un minuto de silencio, de reflexión en base a esa catástrofe. Esto fue a las 23:32 del 24 de enero, y ahí estábamos esperando el sonido de las campanas, y algo que emociona, que al principio llegaron 10 personas el primer año, y ya estos últimos años van llegando más de 300, 400 personas a la conmemoración, y eso es como bien interesante como fenómeno. Viendo que incluso desde el Estado o desde los diferentes gobiernos nunca se han hecho cargo de esta transmisión de memoria. Por eso también existen las fundaciones, porque justamente somos quienes les damos, prestamos ciertas necesidades a diferentes problemáticas, pero esto debiese ser algo que siempre en Chile se conmemore. Como nosotros incluso pensamos que, por ejemplo, el 22 de mayo, que el terremoto más grande registrado en la historia, el de Valdivia, perfectamente podría ser un feriado nacional. Como tenemos muchos feriados religiosos, esto en verdad puede ser un minuto de reflexión importante y algo que nos marca. Tenemos tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, aluviones, como que en verdad tener un día así de pausa es algo que nos puede favorecer. Y así hemos desarrollado otras conmemoraciones con los hipocentros, en Concepción, el muro de la Merced, con jóvenes, también hicimos incluso en Arica con otras técnicas, utilizando la piedra, hasta incluso en el mar con el Gran Poderoso Monumento Nacional, con Boya haciendo este hipocentro. Además de, también es un proyecto súper lindo que tenemos con Reclaiming Heritage, que es el Museo de la Reconstrucción en Chanco, que es una vivienda, una zona típica, que esta vivienda el privado la dio como dato, y estamos transformando este espacio como el Museo de la Reconstrucción, que está relacionado mucho al tema del adobe también. Poner en valor a los adoberos de la zona, una zona rural que es Chanco, ahí en la séptima región. Y aquí expresa más que nada como el tema de los de la alerta. Por ejemplo, esto ya lo hemos hecho en Valdivia, en Chiloé, en Arica. Y por ejemplo, en Valdivia fue a las 3:11 de la tarde. Y en temas de fortalecimiento de organizaciones sociales, nosotros, en conjunto con los vecinos que sufrieron del edificio Alto Río, conformamos con un proyecto de memoria la organización que es Fundación Alto Río, que incluso acá está Víctor, que es el vicepresidente de la fundación, y que principalmente tiene una labor de generar el tema de la gestión de desastres en comunidades vecinales, y qué mejor que los mismos vecinos que sufrieron lo del Alto Río, que se transformó incluso en el ícono del terremoto, están desarrollando ese proceso de transmisión de la memoria, pero también preparando a diferentes comunidades. Estas eran como las típicas imágenes que nosotros podemos ver del Alto Río, que incluso puede ser como medio contradictorio o no, pero a la gente le cargaba mucho el tema del morbo, pero en verdad nos damos cuenta que la comunidad siente ahora que tiene un deber de transmitir ese mensaje, y una propuesta mucho más interesante de resiliencia. Y así, por ejemplo, para el 13 de octubre, para el Día Internacional de Reducción de Desastres, donamos un escombro a la ciudad de Concepción, y también se conformaba la fundación. Y nuestra idea también en el futuro, ojalá que en el mismo espacio del Alto Río generar un gran museo, o no museo, centro de investigación, centro de conservación de la memoria, un memorial digno, en relación a los desastres. Ahí, por ejemplo, está Mónica como recibiendo como un reconocimiento, como de un curso que hizo también en relación a temas de manejo de desastres. Ella también es psicóloga, y está Fernanda también. Y, por ejemplo, cosas tan cotidianas que uno puede ver como en la ONEMI, que entregan este kit de emergencia que uno debiese tener sí o sí. Vemos que, por ejemplo, en este kit no existe un tema de memoria donde uno, por ejemplo, guarde fotografías que son importantes para una familia. Nosotros cuando fuimos después del terremoto, del incendio en Valparaíso, lo que quedaba de escombro eran las latas, pero lo que más le dolía a la familia era perder sus recuerdos, perder esa fotografía. Entonces, justamente como que
bueno, generemos este proceso como duro del tema de tener la lámpara, tener, no sé, la plata, pero también es importante como ese recuerdo que también me sirve de contención emocional. Entonces, por ejemplo, perfectamente sería ideal que la ONEMI también pudiese tener como en este kit, como preparar y fomentar ese tema de la contención emocional. Hemos desarrollado también entrega de premios a diferentes comunidades, que por ejemplo están los premios AMA, que son acciones de memoria del año. Este año fueron 10 organizaciones en la región de Biobío que trabajan por el patrimonio, también en temas de desastre, fomentar, ponerlo en valor y visibilizarlos con este premio. Y como les comentaba también, nuestra idea, ojalá en este mismo espacio, desarrollar un gran edificio que fomente la cultura sísmica, que es algo que en Chile por ejemplo, ahora se está discutiendo que Piñera quiere hacer este museo de la democracia. Perfectamente sería mucho más idóneo desarrollar un museo que fomente el tema de la gestión de desastres. Y esta fue una propuesta que es como una idea tipo, pero no es que se vaya a hacer, en relación a cómo se podría reconvertir, por ejemplo, este espacio del Alto Río, que incluso simbólicamente este bosque simboliza como la masa de escombro que tenía esta gran ruina, y el tema de los árboles que sumergen es justamente el acto cuando la gente sale para sobrevivir a través de las ventanas cuando se abate el edificio. Entonces como que tiene un cierto simbolismo el tema del árbol, como también un espacio arriba que es un espacio de sanación en cierta forma, como área verde, y el reflejo de ese espíritu de sobrevivir. Y ahí entre medio, por ejemplo, están diferentes catástrofes que deberían ser conmemoradas y expuestas en algún museo. Y que justamente, por ejemplo, este acto también es súper bueno de la Bienal, de que se fomente esa idea de que también las futuras generaciones o las generaciones de ahora tengan el derecho a conocer esa memoria. Hay como otras imágenes del memorial, hasta incluso, por ejemplo, el tema de la investigación, de desarrollar prototipos. Nosotros tuvimos la posibilidad también de estar en la Bienal de Venecia, representando a Chile en el pabellón chileno, con esta iniciativa, además de otras 10 organizaciones. Entonces, como también es importante el tema de cómo las bienales, cómo procesos de educación son importantes para ir generando esta conciencia en temas de desastre. Y hemos desarrollado 2 publicaciones también en relación a lo que son los escombros simbólicos. Y, por ejemplo, esta última tuvo un reconocimiento en una bienal latinoamericana con un premio de teoría y crítica e historia de la arquitectura. Y en relación al tema del arte, como justamente venía recién llegando de México, encontraba súper interesante como ese nexo que nosotros tenemos con México en relación al arte y los terremotos, como por ejemplo con el terremoto del 39, que son imágenes que, por ejemplo, esto en Concepción, pero Chillán fue una de las grandes afectadas, como también el terremoto del 60. Fueron 2 eventos que tuvimos mucha ayuda de México. Y por ejemplo, yo les mostraba esta imagen a la gente de México, que esto está en el Museo de Kobe, que incluso cuando les explicaba que el terremoto del 60 era como 9.5, más grande que esta pelota, entonces como que en verdad es como, ay, en verdad ustedes sí que son los más sísmicos del mundo. Y vemos como estas imágenes del 60, este hombre como rezando, que incluso yo les decía a ellos que son muy religiosos y siempre, como antes nosotros en Chile, años 30, 40, le echábamos la culpa a Dios, a la Virgen, que nos estaban castigando. Y ahí también ellos hacen que tengan ese miedo tan, no sé, se genera ese pánico en relación a los terremotos. O estas imágenes como hombres entre medio de la gruta. Y más encima que después venga el tsunami, como que ya lo peor de lo peor que nos pudo haber pasado. Y estos 2 terremotos, del 39 y del 60, lo interesante es ver cómo México tiene una postura y que nosotros ojalá tuviésemos una postura, y cómo también, por ejemplo, la Bienal de Artes Mediales tiene esa postura de que, en cierta forma, cuando México nos dona estos 2 murales, como una forma de ayuda, que no es la ayuda, por ejemplo, que nos traen los topos, que vengan, vivienda, sino que es arte. Cómo el arte también se transforma en una herramienta de contención emocional y psicosocial para una comunidad que se ve afectada producto de un desastre. Y eso es justamente lo que ha hecho falta en Chile, como que cómo no hemos utilizado el arte o la cultura o el patrimonio para generar esa reconstrucción social.
que siempre, por ejemplo, para el terremoto de Piñera era mucha cantidad, no tanta calidad, pero faltaba ese tema de qué es lo que nos estaba pasando a nosotros como personas, y ahí vemos que el arte y la cultura y el patrimonio tienen un deber súper importante en esa materia. Entonces yo les explicaba eso a los mexicanos de que estamos muy agradecidos en ese sentido con los murales. El mural en México, en la Escuela de México en Chillán es súper reconocido, y para qué decir el mural de Concepción, que incluso se iba a ir a Valdivia, pero se quedó en Concepción. Sin duda es uno de los murales más bellos en Latinoamérica y un ícono de identidad y de ayuda comunitaria entre los dos países. Y eso es como lo importante, ver como una herramienta de sanación espiritual para esta reconstrucción emocional. Y bueno, nosotros nacemos después del terremoto, bueno, ahí también les explicaba sobre el terremoto 39, del 60, del 2010 a los mexicanos, el mismo producto de lo del Alto Río. Nosotros nos acercamos a la familia del Alto Río para conformar esta asociación que justamente se preocupara de generar esa conciencia en las otras comunidades, y veíamos cómo este símbolo también se podría hacer un elemento pedagógico para las futuras generaciones. Y veíamos, por ejemplo, también le explicaba a los mexicanos que nosotros tuvimos también la bandera como el hombre, la resiliencia, que salió los escombros entre la bandera. Y bueno, en México pasó lo mismo en el municipio de Juchitán. Y esa resiliencia de levantarse, de ir generando, levantar la patria. Y algo que, por ejemplo, nosotros como fundación estamos constantemente tratando de levantar este tema, como que algo que en verdad en Chile no se está tomando mucho en cuenta. Y les explicaba, por ejemplo, a los mexicanos de que nosotros en Chiloé tenemos la minga, yo creo que todos ustedes conocen el concepto de la minga, que justamente la comunidad es la que ayuda al vecino a trasladar la casa, a hacer la iglesia de Chiloé. Y en México no tienen la minga, no tienen el concepto minga, pero tenían el tequio. Entonces, incluso les decía, cómo volver al tequio, como a la ayuda comunitaria, y el tequio por el patrimonio, que de repente no es el edificio monumental, sino que es mi vivienda que se está destruyendo. Y eso también fue como algo bien importante de cómo, en cierta forma, volvemos a lo colectivo en este tema de los desastres. Y en relación a uno de los principales proyectos, ya para finalizar, es esto. ¿Qué cosa es eso? Una piedra, un escombro. Bueno, y un escombro después de un terremoto, ¿qué es algo malo? Cuando uno ve las calles tan botadas, llenas de escombros, ¿algo positivo, algo negativo? ¿Basura? Bueno, justamente, siempre en la historia de Chile se ha visto que los escombros han sido considerados basura, pero este escombro no es cualquier escombro. Este escombro provenía del campanario de Arauco, en la región del Biobío, que era un elemento que sobresalía en toda la ciudad, una ciudad que tiene casi 2 pisos, y que desafortunadamente para el terremoto del 2010 quedó en calidad de escombros total. Entonces, vemos que este campanario, que era un referente para la ciudad, anteriormente ya había sufrido otros terremotos como los del 60, donde toda la nave se había destruido. Aquí podemos ver otras imágenes de la iglesia, y como por ejemplo, después del 60 quedaron estas columnas, y que duraron casi ya, no sé, 50 años, y que ya antes del 27 se destruyeron y quedaron en escombro, de calidad de escombro total. Y lo interesante fue que en Arauco se generó un efecto donde la comunidad, al ver que su edificio estaba destruido y estaba en calidad de escombro, lo rescataron, y en estas piezas se las llevaron a su casa, hicieron la forma del edificio, hasta incluso lo depositaron en los lugares donde estaban sus seres queridos en el cementerio. Entonces ahí nos dimos cuenta de que el escombro ya dejó de ser basura, sino que representó identidad. Y que fue también una herramienta de contención emocional para una comunidad, que justamente ver que su elemento estaba destruido, había un elemento que yo lo tenía en mi casa y que en cierta forma reflejaba los recuerdos de una comunidad, de un barrio.
Y eso fue súper interesante como un efecto de ir generando ese cambio, y vemos como, por ejemplo, constantemente vemos muchos de los edificios, que por ejemplo para el 2010 se penalizó el tema del adobe en muchas viviendas de la zona central, veíamos que los escombros se botaban como si fuesen basura, hasta incluso, por ejemplo, este no, que fue el mural en México, pero que incluso los mexicanos fueron a restaurar. Y así vemos cómo muchos de nuestros referentes, hitos importantes dentro de la ciudad, se van destruyendo producto de los terremotos, esto en Linares, que también es monumento nacional, van quedando en calidad de escombro. Y así, por ejemplo, a los mismos mexicanos les mostraba estas dos imágenes que eran de Oaxaca, que era un terremoto del 32, y que ellos como que la miraban, no reconocían que era Oaxaca, y es justamente por eso, porque no se ha generado esa transmisión de memoria. Y lo interesante es ver que este escombro tiene un gran potencial de ser reutilizado en el lugar donde nosotros generamos nuestra identidad, que son los espacios públicos. Entonces nosotros planteamos de que perfectamente se pueden desarrollar plazas, parques, áreas peatonales con este material, y que tienen más de 31 posibilidades de elementos urbanos inéditos, son económicos, tienen un impacto social importante y tampoco afecta al medio ambiente porque estoy reutilizando el mismo material que era de antes de una iglesia, una casa, y la transformo en juegos infantiles, en asientos, en fuentes de agua. No voy a tener ninguna plaza parecida, como por ejemplo aquí vemos el escaño francés que está en todas las plazas chilenas, hasta incluso en Latinoamérica. Acá voy a tener una plaza, un parque súper único, porque también era de un edificio singular. Se pueden hacer texturas de piso, se pueden hacer una infinidad, y ahí también es como explorar la creatividad. Y por ejemplo en Chanco hicimos una cancha de rayuela con este material, con las tejas, con el adobe. Se pueden hacer trabajos con el tema de filetear las tejas, o los mismos ladrillos se pueden reutilizar. Y vemos como por ejemplo en Amereida también se utiliza el ladrillo, como que también utilizar ese elemento que lo podemos ver en cada terremoto y poder reutilizarlo. O por ejemplo como Huanchún cuando hace esta como plaza con las tejas, como un techo caminable perfectamente, una plaza podría estar con tejas de la zona centro, que sería súper entretenido. Estas son como otras imágenes de Huanchún que tiene como en textura de piso en edificio. Y como les explicaba anteriormente, también para el Día Internacional de Reducción de Desastres colocamos como una escultura en el espacio público, un trozo del edificio hace alrededor de ya de 3 años, y que incluso del Alto Río, que estaba en este sector, se trasladó hacia Apenco, y justamente la muestra que está ahora en el Centro de Arte Contemporáneo en Cerrillo, hay trozos del edificio Alto Río en producto de la exposición que se está desarrollando allá. Se rescató este trozo, y era muy significativo para la misma comunidad tener ese espacio del edificio en la ciudad, y justamente se estaba inaugurando el memorial del 27 de febrero, que era con Piñera, 20.000 millones, y nosotros con que costó 100.000 pesos. Entonces, ¿cómo se genera ese efecto? Y como, por ejemplo, la gente encontraba mucho más sentido tener el escombro del Alto Río más que este gran memorial, que era algo artificial, que tampoco no fue hecho con participación ciudadana, estaba al frente de una población que no tenía ni siquiera resuelto el tema de la vivienda, y cada 27 de febrero la gente se manifiesta en contra, lo pinta, le tira pintura, e incluso cuando salió en Tolerancia Cero, mostraban de que incluso a casi toda la gente no le gustaba este edificio, este monumento. Y se pueden hacer hasta incluso cerros, por ejemplo, con los escombros, como pasó en Milán o en Berlín. Y aquí hay como casos del campanario Arauco, que está la idea de desarrollar una plaza con montículo, un oratorio al aire libre, con los asientos, con las texturas de piso de lo que era el campanario. Por ejemplo, en el Museo de la Reconstrucción, el mismo tema de las tejas, se pueden desarrollar quebrasoles, cosas tan simples y tan barata,
y que tienen como un efecto súper interesante. O, por ejemplo, nosotros teníamos la idea con el incendio de Valparaíso, las latas las convirtió en jardinera. Esto en Inglaterra, pero como la posibilidad que incluso tiene esa misma lata que estaba quemada en Valpo, transformarla en eso. O estos asientos que hicimos de alrededor de 20 edificios en la región, donde rescatamos este material. Por ejemplo, este asiento es de la casa de Violeta Parra, que hace poco fue el centenario. Se pueden hacer esculturas. Hay una vertiente en Chillán que incluso la estamos poniendo en valor con los mismos vecinos, donde ellos están donando los escombros del 27 de febrero para hacer... Esta era el sector de agua, y nosotros planteamos este cuerpo mucho más grande y que también va a ser con los mismos escombros que da cada vecino. Entonces también tiene como un tema de apropiación del mismo espacio, y que la vertiente de Salta Elvira es como súper reconocida en Chillán en ese sentido. Y ahí vemos, por ejemplo, que los escombros pueden transformarse en... son como un antígeno, ya que provocan la producción de anticuerpos generando una memoria inmunitaria para el ataque de futuras catástrofes urbanas. Entonces, como de repente vemos que nosotros tenemos que tener casi 9 metros cuadrados de áreas verdes, nosotros si somos un país sísmico, deseamos tener el espacio público, por ejemplo, con esta idea, como un cierto porcentaje de escombros para conmemorar esta materia. O que el patrimonio no se pierde, sino que solo se transforma, y que los escombros son un recurso de desarrollo sustentable para las comunidades afectadas por desastres naturales. Y así vemos que los escombros se pueden reutilizar en un mismo espacio donde estaba anteriormente. Por ejemplo, eso es más difícil, porque por ejemplo se cae una iglesia, hacerlo en el mismo espacio, la gente va a querer que se construya una iglesia nueva. Pero así también existen como las posibilidades de que estos escombros se puedan ir trasladando a lugares cercanos, o perfectamente se pueden ir de forma más sistémica y dispersar en diferentes lugares de la ciudad. Y vemos también que este tema de los escombros no es algo que nosotros hayamos como inventado la pólvora, porque también dentro de la Edad Media se reutilizaba el escombro. Pero lo interesante es que nosotros planteamos este escombro, que no es cualquier escombro, sino es que el escombro que tiene un escombro simbólico, que es de un edificio patrimonial. Eso como lo interesante y en relación al espacio público. Por ejemplo, vemos en Gibellina, para el terremoto de 1968 en Italia, esta es una propuesta del Creto, donde Gibellina, todo lo que ustedes veían acá como que eran escombros, el artista transforma esta gran ciudad en estos grandes montículos, donde uno puede caminar por esa gran ciudad, pero ya una ciudad fantasma. No es como por ejemplo, nosotros nos planteamos esta idea de como poco menos un cementerio, sino que en verdad tenga un uso cotidiano donde los niños jueguen, accedan a esa memoria. Pero es como bien interesante como una etapa de reciclaje de este material en Italia con esta propuesta del Creto, en Gibellina, en el sur de Italia. Y vemos como, por ejemplo, el escombro es casi un poco menos como un ser querido, como que es un rito urbano diferente que hay que hacer en el espacio público. Nosotros debiésemos tener identificado en la ciudad, si se muere el Bellas Artes, por ejemplo, dónde se va a tener que conmemorar o se tiene que reciclar estos elementos, si es que en algún momento se tenga que destruir. Ojalá que no, pero eso también debe estar pensado en la ciudad. Y que vemos que hay diferentes tipos de escombros con una carga más negativa, positiva, y que los escombros, por ejemplo, tienen esta posibilidad también de ser reutilizados en energía. En Japón, para el terremoto del tsunami 2011, mucha de la madera se reutilizó como energía, pero que perfectamente puede tener un fin cultural en reciclaje de arquitectura o en espacio público. Y para finalizar, este es un proyecto que estamos desarrollando justamente ahora en México, y que lo habíamos planteado nosotros anteriormente, que son los hospitales de escombro, que es principalmente un espacio donde yo no genero esto, que es como una mezcla de toda la materialidad, los tamaños, diferentes edificios. Y vemos el caso de Berlín después de la guerra, que están las mujeres de los escombros, que fueron incluso las mujeres, porque ya los hombres estaban ahí poco menos matándose entre ellos, estaban limpiando la ciudad y viendo este material como una herramienta de reutilización.
Y las mujeres de los escombros en Medellín son súper reconocidas, incluso tienen diversos monumentos en la ciudad. Por ejemplo, acá hay como una imagen ya súper como más directa de que la mujer está limpiando el ladrillo. Hasta incluso se hicieron estos cerros de los escombros. Y veíamos como también en México pasaba ese tema de que toda la comunidad fuera a ayudar a sacar a las personas que estaban dentro de los escombros y a también remover este material. Y así, muchos de los materiales que estaban en México lo estaban botando, lo estaban mezclando en cualquier lado. Y lo que nosotros fuimos a plantear, que incluso se están desarrollando estos 20 hospitales, esto es un hospital público donde este es un caso donde las personas no tienen un patio para que en su propio patio privado tengan un hospital de escombro, que es un lugar donde yo clasifique la madera, la teja, el adobe, el ladrillo. Planteamos también la necesidad de que cada 3 familias tuvieran un container, porque pasa que se destruye la casa y no saben dónde dejar los muebles. Eso también es algo que les afecta y les aflige mucho. Y veíamos la posibilidad que estos hospitales pueden tener sectores donde los voluntarios pudiesen acampar, como estar un cierto jóvenes de diferentes localidades viajen a estos hospitales, tengan espacio de juego, la misma parte de limpieza, una torre incluso de vigilancia para que la gente no crea que le van a poder robar los muebles. Y muchas veces creíamos que también estos espacios serían mucho más eficientes tenerlos en lugares de recintos militares, como también el tema de la seguridad, o también pueden ser lugares fiscales. Y también planteamos como diferentes criterios, tema ecológico, no colocarlo cercano a cuerpos de agua, no en lugares donde perfectamente se puedan ubicar viviendas de emergencia, no en lugares agrícolas. Entonces hay como diferentes iniciativas que incluso con el Ministerio de Medio Ambiente hicimos esa iniciativa de dónde debían estar estos hospitales. Y esta es como una propuesta de un hospital privado, donde está, por ejemplo, acá está la vivienda destruida, y la idea, como ese sentido de que la gente no quiere dejar su vivienda, pueda tener su vivienda de emergencia, el container con las otras familias de los otros vecinos, y aquí tener el espacio donde se limpie, se clasifique este material que perfectamente se puede reutilizar. Y estos son como algunos de los hospitales que ya se están haciendo en México en relación a la teja, por ejemplo, esta misma forma súper entretenida de los ladrillos, las maderas. Y ahí está, por ejemplo, Marcos Sánchez, que es también uno de los precursores también de generar esta conciencia en la misma comunidad. Y acá tenemos a Beatriz, que es una mexicana de Ciudad de México que viajó a Ixtactepec, y es igual la imagen que vemos de la mujer en Berlín que está limpiando, y eso es un efecto bien interesante como del tequio que se está generando en México. Los escombros tienen diferentes clasificaciones en relación a los tamaños. Y la idea es invitarlos a que puedan visitar también la muestra que está en el Centro de Arte Contemporáneo en Cerrillo, donde fue toda una acción de arte, incluso sacar estos escombros de este sitio que no era un hospital donde se resguardara, sino que se llevaron los escombros a ese lugar, y el privado lo que hizo fue también poco menos ya desmembrar todo el material para poder reutilizar este fierro. Entonces fue un trabajo bien importante de excavar y de sacar ciertas piezas, y justamente esto es lo que se está presentando allá en el centro, que es como una mezcla entre sonido y digital, de cómo en cierta forma también los escombros van sacando una voz. Uno se acerca a esta exposición y hay una interacción. Entonces la idea es como invitarlo justamente a ver que muchas veces estos materiales que uno los ve como si fuese basura, perfectamente tienen un alto potencial de memoria y pueden servir para que futuras comunidades sean mucho más resilientes. Así que eso. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, pregunta? No sé si tienen alguna duda, ¿no?
Entonces, gracias. No hay, tal vez no están estas ruinas, no están estas grandes pirámides. Entonces, históricamente, como casi en el ADN del país, no hay tampoco una correcta gestión del patrimonio tangible en ese sentido, ¿no? Como que, entonces es algo que tenemos muy lejano como comunidad, en el fondo. O sea, hay una preocupación técnica, científica sobre la construcción, sobre la arquitectura, como tú decías, da estos ejemplos de las puertas que se abren hacia afuera o la escalera. Pero sobre la conciencia del cuidado patrimonial hay muy poco, ¿no? De hecho hay como una especie de negación también cultural sobre el tema de los terremotos y es por eso que no existen muchas obras de... O sea, bueno, con Gloria le hemos consultado, ella es curadora acá del museo previo al siglo XX y casi no hay obras de artistas sobre estos temas desde las artes visuales tampoco. Sí. Entonces, como que es por dos lados, es como comentario, pregunta, ¿cuál es tu como reflexión sobre esa inexistencia de un factor cultural en torno a la gestión o el cómo nos acercamos como nación, como comunidad a este tema, ¿no? Que eso es sintomático de algo que no es político, que no es económico, que tal vez es más psicológico que otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo que como el gran daño, incluso hasta ahora, es como haber sido colonizado por los españoles, en el sentido de que los mismos mapuches ya tenían un ritual del caicay, el Trentrenbilú, que había una cierta mitología que explicaba por qué, en cierta forma, estas dos grandes serpientes, que una representaba el mar y la otra la tierra, se enfrentaban. Había una cierta transmisión de entender por qué estábamos en este territorio, los mapuches, como de por qué hay una explicación como más mitológica, pero justamente cuando yo creo que viene el español colonizador, borra también o invisibiliza también esa iniciativa que es súper importante. Para mí debería ser como la gran transmisión de memoria para los niños y las niñas de cómo, por qué en Chile tiembla en relación a los pueblos originarios. Va desde eso, y el hecho de que el español es católico y siempre se considera de que Dios es el culpable, de que nos está castigando. Como que yo creo que en cierta forma, ahora como reflexionando ahora en sitio, es como bien... Yo le echo la culpa a ellos, como eso también es como bien... Por eso también está ese problema y yo estoy seguro que los mapuches, si hubiesen tenido la posibilidad de haberse emplazado o haber creado ciudades, no se hubiesen emplazado en zonas de riesgo, de tsunami, por ejemplo, porque ellos sabían que existía el Trentrenbilú, el Caicay, entonces como que, no sé, a priori me imagino que eso, como el tema religioso, el tema de eliminar una mitología ancestral, eso, pero yo creo que después del 2010 hay un cambio así, hubo un temblor así de conciencia social, de ya no ver el terremoto como algo negativo, sino que una oportunidad. Hola. Hola. Te agradezco mucho la presentación. Creo que es tremendamente interesante poder plantear estos temas desde otro lugar, de otra mirada. Ojalá estuviera la gente del Consejo de Monumentos Nacionales, por ejemplo, sentados con nosotros viendo cuáles son las posibilidades de emplazamiento, de recuperación de la memoria desde otras perspectivas. Yo quisiera, a partir de lo que comentaban recién Enrique y tú, estar un poco en desacuerdo respecto a la poca conciencia patrimonial. El adobe ha sido un tremendo proyecto de recuperación. Hay escuelas de arquitectura, jóvenes arquitectos que están trabajando con el adobe. Es uno de los grandes patrimonios de la zona central. Me parece que es más bien un tema político el que no se haya recuperado finalmente esa memoria a partir de los proyectos inmobiliarios, de especulación económica, en fin. Y en eso hay una tarea educativa tal vez que hay que recuperar. Hay una negación frente al desastre.
a partir de las artes visuales, que no solo no registra los terremotos, sino que tampoco registra las grandes guerras, los grandes enfrentamientos, ¿no? Como la guerra del 1891, la revolución del 91. Hay una negación que hay que trabajar ahí. No me parece que sea la colonización lo que nos afectó en ese sentido, sí en otros muchos más, porque si no América Latina no tendría memoria. Y somos de los pocos países que no trabajamos con la memoria. Me parece que el problema es más profundo que eso, y yo siento que es más bien de una cultura política, de una república. El problema es republicano, el problema es desde la independencia para adelante, ¿no? De cómo se estructura la memoria en los gobiernos republicanos, y me parece que de ahí hay un trabajo por hacer interesante de cómo reenamorarnos del desastre. Eso. Sí, yo creo que a lo mejor la respuesta a mí al principio era como, porque yo creo como el origen de esa problemática, pero claramente es un tema de falta de educación, de no querer transmitir la memoria. Y lo que sí, como dices tú, como que había un cambio ahora, producto del 2010, el terremoto del 2015 en la zona de Coquimbo, como que hay muchas más escuelas taller a lo largo del país. Después del 2010, las escuelas de arquitectura empezaron a enseñar el tema del adobe, porque nadie sabía cómo evaluarlo y todo el mundo tenía una cierta desconfianza. Encima sale la ministra de Vivienda en ese momento diciendo que no había que seguir construyendo en adobe. Pero ahora vemos, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda que sí entrega un subsidio o una tarjeta donde uno puede ir a comprarle al adobero local e incluso contratarlo para que repare mi casa. Entonces, yo explicaba incluso eso en México y decían, no, es que no, como que no, estaba justamente pasando lo mismo, de demoler el adobe, y lo encontraban como que igual era un poco bien evolucionado que Chile estuviera haciendo eso, como aceptando y reconociendo la arquitectura local. Y bueno, yo también trabajo en el Consejo Monumento. Cuando tú hablabas del Consejo Monumento, yo soy el encargado del área de comunidad y educación. Y yo algo que también yo le critico harto a la anterior administración es que justamente eliminaron el área de gestión de desastres, que era del riesgo, disculpa, que era un área que la eliminó José Nordenfich, que era un anterior secretario ejecutivo, donde había una priorización de cuáles eran los edificios o monumentos que estaban más vulnerables. Y lamentablemente por tema de presupuesto no se ha podido recuperar esa área, que era súper valiosa, y vemos que ahora se están reconstruyendo más de, no sé, la Subdere, más del 70% de los financiamientos son iglesias, pero tenemos la casa de Gabriela Mistral que se está cayendo a escombro, y no se está reconstruyendo ese tipo de patrimonio que tiene un contenido social más rico. Entonces como que hay muchos cambios, ojalá que con el nuevo ministerio hagan como una nueva visión y ojalá el mismo ministerio tuviese esa capacidad de fomentar este tema que es primordial, porque a la medida que uno invierte $1 en prevención se ahorra $7 en reconstrucción. Entonces como que esa falta de incluso visionaria, que son solamente para 4 años, como que no hay una visión a largo plazo. Entonces, lo importante es que han nacido muchas también organizaciones sociales que están poniendo también en valor este tema de los desastres. Y ojalá que también de la Bienal muchos chicos como se entusiasmen más y claramente va a haber un cambio, como de utilizar el arte como una transmisión de memoria y de sanación.